Historia real de esta abuela. En la selva encontré gemelas que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Clara, y aunque muchos me den como una dulce abuelita, guardo secretos que me han perseguido toda la vida. A los 70 años, decidí que era hora de enfrentar mi pasado. Con el corazón acelerado, volé hacia la jungla amazónica, un lugar donde los árboles son tan altos que parecen tocar el cielo, y donde el aire huele a tierra mojada y misterio. Estaba lista para reconectar con mis raíces, pero nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cubierto de hojas brillantes, escuché risas suaves, como el murmullo de un arroyo. Sigilosamente, me acerqué. Allí estaban, dos gemelas, de piel dorada y ojos tan verdes como las esmeraldas. Vestían simples túnicas de tela colorida y parecían bailar en el aire, radiantes de energía. Sin embargo, había algo en su mirada que me atrapó. Una chispa de conocimiento ancestral, como si supieran secretos que la humanidad había olvidado. «Hola», dije, con una sonrisa nerviosa. Las gemelas me miraron, y en ese instante sentí un nudo en mi pecho, una conexión que atravesaba generaciones. Vinieron hacia mí, y en un susurro, comenzaron a hablar sobre el ciclo de la vida, la importancia de cuidar nuestro entorno y cómo ellas, sin saberlo, eran parte de un antiguo mito que equilibraba a la humanidad con la naturaleza. En mi interior, una voz me decía que debía protegerlas a toda costa. Pero la paz de ese momento se desvaneció como el humo. En cuestión de días, un empresario ambicioso llegó al pueblo. Tenía planes oscuros para la selva, y lo que más me preocupaba era que los rumores decían que podía detectar a las gemelas. Sabía que sus habilidades eran especiales, quizás incluso la clave para sanar las heridas de mi propia familia. Pero, ¿qué pasaría si ese hombre las encontraba primero? El miedo me oprimía el corazón. Caminé por las calles del pueblo, cargada de recuerdos oscuros, traiciones, abandonos y promesas rotas. La lealtad hacia una familia que me dejó atrás me hacía sentir encadenada, mientras mi deseo de proteger a las niñas crecía. Las gemelas, con sus risas, me recordaban lo que significaba amar sin condiciones. Pero el peligro se aproximaba, y las sombras del pasado se hacían más oscuras. Una noche, mientras las estrellas brillaban en un cielo despejado, encontramos un refugio en un claro. Las gemelas tomaron mis manos y en un gesto sereno me liberaron de mis miedos. «El equilibrio está en tus manos», susurraron, como si el destino de todos colgara de un hilo. Era el momento de elegir. ¿Debería arriesgarlo todo por ellas y la esperanza de redención, o dejar que el pasado definiera mi futuro? La inquietud me invadía. El tiempo se desvanecía. Cada decisión traería consecuencias. Cuando miro a las gemelas, veo mi propia vida reflejada en sus ojos y me pregunto, ¿seré capaz de combatir mis demonios y proteger lo que todavía tenemos chance de salvar? El susurro del viento me trae una respuesta intrigante, pero aún debo decidir. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La indecisión me llenaba. Miraba a las gemelas, a esas niñas llenas de luz, a esos reflejos de lo que podría haber sido mi vida. El equilibrio estaba en mis manos. ¿Pero qué significaba eso? Antes de que pudiera dar una respuesta, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. El sonido era brutal, como un rayo en una tormenta tranquila. Las gemelas se voltaron de inmediato. Sus ojos se agrandaron en horror. Yo también, paralizada, sentí un escalofrío sudoroso recorrer mi espalda. Un hombre apareció de entre los árboles, con una antorcha en una mano y un cuchillo en la otra. Era el empresario que había llegado al pueblo, su rostro descompuesto por una rabia incontrolable.
Las quiero a ellas, son la clave, chillaba. Su voz retumbaba en el aire fresco de la selva. El corazón me latía con fuerza. El miedo se emboscaba como una serpiente en mi pecho. ¿Las gemelas? Supe que no podía dejarlas caer. Respiré hondo, pero el aire se me volvió denso, como si cada inhalación me reclamara una parte de mí. Miré a las gemelas, y en sus ojos vi confusión y angustia. «Huyen, váyanse», grité y con un movimiento rápido las empujé hacia la espesura de la selva. Pero en ese mismo instante, el hombre se abalanzó sobre mí. El viento sopló con fuerza, arrastrando sus gritos y mis súplicas. Traté de moverme, de llevarme el miedo conmigo, pero caí. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y los árboles parecían reírse de mí. Horrible. Regresé a la realidad al sentir el frío acero del cuchillo prensando mi cuello. Su aliento olía a alcohol y furia. «No escaparás, abuela», rugió. La furia en sus ojos desdibujaba cualquier destello de humanidad. Justo cuando pensé que todo había terminado, un deslumbrante destello verde iluminó la noche. Las gemelas, en un acto de pura valentía, volvieron. Extendieron sus manos, y en un instante una oleada de energía envolvió el claro. El aire vibraba y sentí que el tiempo se detenía. La luz era casi espiritual. Parecía tocar cada ciudadana y cada sombra. El empresario se detuvo, asombrado. La fuerza de la conexión que las gemelas tenían era palpable y densa. Y mientras él retrocedía, un grito se escuchó por encima del caos. «No son solo gemelas, son guardianas». Mis piernas temblaban y un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué quería decir eso? ¿Las gemelas eran algo más que simples niñas? El hombre pareció darse cuenta de esto a la vez que yo, y su rostro se tornó en un rictus de terror y rabia. Tenía que salir de aquí. No eran solo mis miedos en juego. El destino de todos en el pueblo estaba en juego. El tiempo se desvanecía. Las gemelas se acercaron. Sus ojos verdes brillaban con un poder antiguo. Al fin comprendí. Había una historia que hasta ahora había estado oculta, un secreto que unía mi vida con la suya. «Vamos, Clara», me gritaron. Su voz resonaba en mi mente. La atmósfera era tensa y yo sabía que un paso en falso podría costar caro. Pero en medio de la confusión, un eco familiar atravesó mis pensamientos. Se parecía a una voz del pasado. La voz de mi madre. Era ella quien había dejado un legado en mí, un eco de lo que fui y de lo que podría haber sido. Todo lo que creía saber estaba en jaque. Las gemelas, los secretos, esa conexión ancestral. ¿Qué debía hacer ahora? Grité, presa de un conflicto interno feroz. No los dejen solos, pero la oscuridad se cernía sobre nosotros. Cada decisión sería crucial. La puerta al futuro se abría, pero también a un abismo lleno de secretos oscuros. Y si las gemelas solo sonaban maravillosamente, pero su historia estaba llena de sombras. El hombre avanzó, y de repente me pregunté si mi propia sangre podría ser la clave para romper la maldición que ataba a todos. El grito de la selva fue una advertencia. ¿Podría el amor fraternal traer salvación o desatar un caos aún más profundo? Tenía que decidir, y el tiempo se consumía. Las gemelas se aproximaron, sus ojos verdes brillando como faros en la oscuridad. Sentí una mezcla de esperanza y pavor, un nudo en mi pecho que me mantenía alerta. «Vamos, Clara», gritaron y mi corazón palpitaba con fuerza. La selva a nuestro alrededor parecía contener la respiración. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, el empresario lanzó su antorcha hacia la maleza, provocando una explosión de llamas que iluminó la noche. El fuego crepitó y se extendió, un monstruo voraz que devoraba todo a su paso. El aire se tornó espeso y caliente. Grité, pero el sonido se ahogó en el caos. Las gemelas retrocedieron un paso, y en su mirada vi terror. «No, no deben volver», les grité, pero no podía dejar de mirar hacia las llamas. Eran como serpientes que se retorcían, empezando a consumir todo lo que conocía. Poco a poco, el miedo se transformó en un impulso feroz. No iba a dejar que todo terminara así. Con las gemelas a mi lado, comencé a correr hacia el claro. El eco de mi voz resonaba entre los árboles. «Corrad,
El fuego viene. Pero en ese instante sentí una mano dura que se cerraba alrededor de mi muñeca. Era el empresario. Su mirada estaba llena de locura. «Tú no te vas a ir», rugió, y con un movimiento brusco me arrastró hacia el suelo. El golpe fue brutal. Sentí el dolor en mi rostro y luego un frío helado recorrió mi columna cuando la antorcha cayó al suelo, en el epicentro del fuego que se expandía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces sucedió algo inesperado. Las gemelas levantaron sus manos en un gesto de unión. Una luz verde comenzó a emanar de ellas, como un halo que irradiaba poder. «Esto no es lo que piensas», gritaron al unísono. Mis ojos se abrieron como platos. De repente, el eco de esas palabras resonó en mi mente con fuerza. «No son solo gemelas, son guardianas». Me di cuenta de que había algo más profundo aquí, más allá de lo que sabía. Eran los guardianes de un antiguo poder, y su conexión conmigo era más intensa de lo que imaginé. «Detente», grité al empresario, mientras la luz de las gemelas delineaba figuras en la oscuridad. Pero el empresario solo sonrió. «¿Guardianas? ¿Quiénes se creen?» Su voz estaba llena de burla, y ahí, en medio del caos, una sombra apareció detrás de él. Una figura alta y oscura, emergiendo de la maleza. Mis ojos se ajustaron a la luz verde y reconocí el rostro de mi hermana. Su presencia era un tsunami de emociones. «Clara», gritó, y en ese momento el mundo se detuvo. Había creído que la había perdido para siempre. Su mirada era seria, pero había algo más que tristeza. Era un destello de poder oculto. «Ellas son la clave, Clara. No podemos dejarlos caer», me dijo, mientras su mirada alternaba entre el empresario y las gemelas. Una revelación brutal me atravesó. Mi hermana sabía sobre las gemelas, sobre mí, sobre todo, el secreto que había guardado por tanto tiempo, escondido en los rincones más oscuros de nuestra familia. Había regresado con una fuerza devastadora. El empresario se volvió hacia ella. El horror en su rostro era palpable. «Tú no deberías estar aquí». Su voz temblaba como si el golpe de mis palabras lo desarmara. Y entonces la verdad explotó en mi mente como una bomba. Mi familia, mis decisiones, los ecos del pasado, la conexión con las gemelas era más que una simple coincidencia. Eran parte de un legado, el legado de cuidadores que yo había olvidado. Las llamas rugían a nuestro alrededor. Las gemelas, aún sosteniendo las manos de mi hermana, se preparaban para actuar, y el tiempo parecía dilatarse de nuevo. La tensión era abrumadora. Sus ojos esperaban, llevándome al borde de la verdad que no quería enfrentar. Mi pasado y mi futuro estaban conectados en un instante. ¿Qué significaba eso? ¿Podía mi hermana ser la clave de esta conexión? ¿Y qué pasaría si el empresario enloquecido la atrapaba también? Supe que cada segundo contaba, y mi corazón se aceleró al darme cuenta que la historia estaba lejos de terminar. Todo lo que creía saber se desvanecía ante la inminente sombra del peligro, y el destino de todos pendía de un hilo. Era hora de decidir. El tiempo se detuvo. La sombra de mi hermana se alzaba entre nosotros, y la tensión en el aire era eléctrica. Las llamas danzaban cerca, iluminando su rostro, donde el miedo y la determinación se entremezclaban. Nunca creí que volvería a verla. Y aquí estaba, de pie, frente al enemigo. «Clara, las gemelas son más que un mito», gritó, su voz resonando en la oscuridad. El empresario retrocedió un paso, con los ojos llenos de desesperación. «No puedes detenerme», rugió, como si estuviera perdiendo el control. Y en ese momento me di cuenta de que la verdad de mi hermana era la clave de todo. Las gemelas estaban a su lado. Sus ojos verdes resplandecían con fuerza. «Sabíamos que vendrías», dijeron en un susurro, como si esta situación estuviera escrita en nuestros destinos. Todo lo que había creído se tambaleaba, como una casa de cartas a punto de desmoronarse. Y justo cuando pensé que el caos no podía intensificarse más, lo inesperado ocurrió. Un grito desgarrador estalló detrás de mí,
Giré la cabeza y mis ojos se encontraron con una figura familiar. Era mi madre, su rostro marcado por la angustia, emergiendo del bosque. «Clara, no aléjate de ellas». Su voz llevaba un tono de advertencia que hizo que se me helara la sangre. El empresario, al ver a mi madre, estalló en furia. «¿Tú también estás aquí? Esto no puede estar sucediendo». Su grito reverberó entre los árboles, mientras las llamas crepitaban, retumbando como tambores en la selva. Mi madre corrió hacia nosotros y sentí como el suelo temblaba bajo sus pasos. «El poder no es lo que piensas. Las gemelas deben ser protegidas. Son las guardianas de la selva», exclamó mientras sus ojos ardían con una determinación feroz. En ese instante, una oleada de recuerdos me inundó. Su voz llena de advertencias y secretos resonaba en mi mente. ¿Qué había hecho ella para estar relacionada con todo esto? Mi madre, siempre tan callada sobre nuestro legado, había ocultado tanto. El eco de su verdad me golpeó. Ahora entendía por qué había sentido la conexión con las gemelas. Pero este giro, ¿qué significaba? ¿Era toda nuestra familia parte de esta historia? El empresario, descontrolado, se lanzó hacia mi madre. «¡Silencio! No podrás salvarlas», gritó, y como si el tiempo se detuviera de nuevo, él la alcanzó. Sus manos se cerraron alrededor de su cuello, y pudo verse el terror en sus ojos. Grité, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. No podía moverme. Las gemelas, en un acto de pura solidaridad, levantaron las manos. La luz verde que emanaba de ellas se convirtió en una ráfaga brillante, atravesando la oscuridad como un faro. «¡Basta!», gritaron al unísono, pero el ruido del fuego y la lucha ahogaba nuestra desesperación. «¡Clara, ayúdanos!», me suplicó mi madre, su voz rasgada resonando en mí con el eco de años de silencio. Y en ese instante, todo estalló. El poder ancestral que llevábamos dentro, lo que nuestra familia había jurado proteger, cobró vida. La luz verde se intensificó, la selva pareció vibrar y el suelo tembló bajo nuestros pies. Pero el giro no terminó ahí. Una sombra emergió detrás del empresario, más oscura que la noche. Parecía el eco de un espejismo. Y cuando giré, quedé sin aliento. Era yo, pero no yo. Una versión oscura de mí misma, sonriendo con malévola satisfacción. «¿Creías que podían derrotarme?», susurró, y el terror percutió en mi pecho. Mientras las llamas devoraban el bosque a nuestro alrededor, comprendí que la batalla no era solo por las gemelas, ni siquiera por mi madre. Era por mi alma. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mis elecciones, se desvanecía entre las llamas. Esa versión de mí flotaba entre nosotros, como un recordatorio de la oscuridad que había tratado de enterrar. «No, no puede ser real», grité, buscando respuestas en los ojos de mi hermana, de las gemelas. Pero el caos que nos rodeaba crecía, y el destino de todos pendía de un hilo. En ese instante de incertidumbre, el fuego se volvió un maremoto, devorando ilusiones, revelando secretos, y nos dejaba a todos, incluso a mí, cuestionando lo que realmente sabía sobre quién era. El peso de todo lo que había sucedido se apoderó de mí. ¿Podría enfrentarme a mí misma y al enemigo que tenía delante? El tiempo se comprimía, y el eco de un futuro incierto resonaba en el aire. Las llamas se alzaban, pero el verdadero conflicto estaba apenas comenzando. El tiempo se detuvo. La sombra de mi hermana se alzaba entre nosotros, y la tensión en el aire era eléctrica. Las llamas danzaban cerca, iluminando su rostro, donde el miedo y la determinación se entremezclaban. Nunca creí que volvería a verla. Y aquí estaba, de pie frente al enemigo. «Clara, las gemelas son más que un mito», gritó su voz, resonando en la oscuridad. El empresario retrocedió un paso, con los ojos llenos de desesperación. Un rayo de esperanza destelló. Quizá, solo quizá, podríamos salir de esta. Sin embargo, la locura desbordaba en el aire, y el peligro palpaba mis sentidos. La antorcha seguía ardiendo, llamas que amenazaban devorarlo todo. Pero cuando me giré hacia las gemelas, esa luz verde se hizo aún más intensa. Un poder ancestral parecía cobrar vida. «¡Clara, ayúdanos!», gritó mi madre, su rostro marcado por el terror y la urgencia. Las llamas comenzaron a acercarse. El calor era insoportable. «¡Detente!», grité,
pero mi voz luchaba contra el rugido del fuego. Debía actuar. Sin embargo, antes de que pudiera mover un dedo, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era la figura oscura de mí misma, sonriendo con una malicia desgarradora. ¿Creías que podrías librarte de mí?, susurró, y una risa escalofriante brotó de sus labios. En ese instante, el mundo se tornó borroso. Una revelación inquietante emergió. Ese ser era mi propia pesadilla. ¿Qué eres?, grité, pero ella me miraba con desdén. Soy lo que has elegido ignorar, tu verdadera herencia. Sus palabras resonaron como un eco cruel en mi mente. Recordé los secretos de la familia. Las historias que mi madre nunca compartió. Con un movimiento de su mano, la sombra pareció intensificarse, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. «No, Clara», chilló mi hermana, con los ojos desorbitados. Y un eco de mí misma se burló. «Sí, Clara, ¿no lo ves? Tu destino siempre ha estado unido a la oscuridad». Las gemelas alzaron sus manos. Un destello de luz verde llenó el claro, y vi cómo las llamas se separaban de un solo golpe, como si temieran el poder que emanaba de ellas. Pero la sombra sonrió, acercándose. «No puedes salvarlas. Solo eres un eco de lo que debería ser». La confusión me envolvió, un abismo de preguntas. ¿Qué quería decir? Mi conexión con las gemelas, con mi hermana, con el bosque. Todo parecía arrojar una sombra en mi mente. Desesperadamente, miré a mi madre, buscando respuestas en su rostro. Pero las llamas crujían a nuestro alrededor, como si el mismo bosque se rehusara a dejarme escapar. La atmósfera era tensa, el aire espeso de humo e incertezas. La sombra se acercó más, su aliento como el fuego. «Helado. Tú me necesitas, Clara, para ser completa». Me aferré a la historia que conocía, el amor que había guiado mis pasos. Pero el grito de mi madre rompió mi reflexión. «No», gritó, saltando hacia mí. En su intento por protegerme, la figura oscura se tornó en un torbellino voraz y comenzó a consumirla. «Mamá, no», grité, extendiendo mis manos para detener el horror. En un instante, todo cambió. La luz de las gemelas se volvió cegadora. La oscuridad se detuvo. Un grito ensordecedor dejó mi boca, una mezcla de amor, ira y desesperación. De repente, una explosión de luz iluminó el cielo. Y con un estallido, el fuego fue dispersado por una ráfaga fresca, como si la selva hubiera decidido defendernos. Pero cuando la luz se desvaneció, lo vi. Mi madre, de pie entre las llamas, brillaba con la misma luz que poseían las gemelas. Ella no solo era parte de la batalla, era la guardiana. La revelación me dejó paralizada. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronaba. La figura oscura se deshacía ante el brillo de mi madre. Sus ojos reflejaban el terror, pero también el poder. «El legado se transmite, Clara. No elegiste esto, pero está en ti», dijo, y una calma inundó mi corazón. Pero la sombra aún estaba presente, su risa resonando en el aire. «Lo que te he ofrecido jamás puede ser completado. Tu madre lo sabe». En ese momento, supe que mi mundo estaba a punto de ser cambiado para siempre. La dualidad de mi ser ya no podía ocultarse. Las llamas a nuestro alrededor comenzaron a fluir como un río, y la selva crujía con vida. Dadente de angustia y revelaciones irreconciliables, la decisión se presentaba pesando en mi pecho. «¿Lo aceptarás o seguirás huyendo de ti misma?», preguntó la sombra. Miré a las gemelas y a mi madre. Todo estaba en juego. «¿Qué haré ahora?», pregunté, y el silencio que siguió resonó como un eco profundo. La selva guardaba sus secretos. Pero yo sabía que cualquier respuesta podría cambiarlo todo. El destino estaba en mis manos. Un nuevo capítulo apenas comenzaba a desenredarse. Y ya nadie sabía en qué dirección se iría. El tiempo se detuvo. La sombra de mi hermana se alzaba entre nosotros, y la tensión en el aire era eléctrica. Las llamas danzaban cerca, iluminando su rostro, donde el miedo y la determinación se entremezclaban. Nunca creí que volvería a verla,
Y aquí estaba, de pie frente al enemigo. «Clara, las gemelas son más que un mito», gritó, su voz resonando en la oscuridad. El empresario retrocedió un paso, con los ojos llenos de desesperación. Un rayo de esperanza destelló. Quizá, solo quizá podríamos salir de esta. Las llamas empezaron a girar, como un monstruo tratando de alcanzarnos. «¡Mamá!». «¡Las gemelas!», grité, sintiendo cómo el miedo me oprimía el pecho. No podía dejar que el pasado me atrapara de nuevo. No iba a permitir que las sombras destruyeran lo que tanto amaba. «¡Detente!», le grité al empresario. «Ellas no son un objeto de tu codicia». La ira me impulsaba. «Las gemelas». Levantaron sus manos, su energía verde brillando intensamente, como si la selva respondiera a su llamado. Pero justo cuando la situación parecía cambiar, la sombra de mí misma apareció de nuevo, deslizando su sonrisa cínica en la oscuridad. «Clara, ¿puedes realmente salvarlas?». El eco de su voz retumbaba en mi mente. El fuego, el peligro, todo parecía convertirse en un borrón de sensaciones. «Eso es lo que tú piensas. Pero, ¿qué pasa con tu sangre? ¿No lo ves? Todo está conectado». En ese instante recordé. Recuerdos perdidos comenzaron a fluir como una ola. Historias que mamás contaba sobre las traiciones del pasado, secretos. «Llevar el peso de la verdad, Clara. Y tú, mi querida, no puedes escapar de ello». De repente, un grito desgarrador y reconocible tronó en la selva. Era la voz de mi madre. «Clara, no confíes en ella». El tiempo se congeló. Mi mirada se desvió hacia ella. Y allí estaba, atada a un árbol, una especie de sombra oscura envolviendo bíblicamente su cuerpo. No podía ser. ¿Ella estaba bajo el control de oscuridad? Mi madre siempre había sido fuerte. Ahora estaba al borde de la desesperación. «Tu madre guardó un secreto, Clara. Era el precio por protegerte». Y en ese momento, la revelación llegó como un golpe inesperado. Mi madre había ocultado algo que nunca debía haber estado oculto. Las gemelas, aún brillando, estaban a mi lado. Pero la confusión se convirtió en una tormenta en mi interior. ¿Cómo era posible esto? ¿Qué otro legado había en nuestra familia? Entonces las llamas se acercaron, como bestias que devoraban el bosque. Me volví hacia mi hermana, y su rostro estaba marcado por la angustia, reflejando sus sentimientos de horror. «Clara, no puedes dejar que te influya», gritó, mientras el aire se tornaba denso. Mi madre, atrapada en la oscuridad, alzó la voz. «Clara, la verdad es que no eres quien piensas ser. Tu sangre es parte de algo más grande». Un estremecimiento me recorrió. La luz de las gemelas reverberó aún más intensamente. «Reclama tu herencia, Clara». Pero el eco de la sombra era horrible, su risa resonando en mí. «¿Ves? Todo esto fue un juego, un ciclo que nunca terminó». El suelo pareció temblar, como si la selva misma estuviera viva, y el aire vibraba con la presión de la revelación. La idea de que mi madre había estado ocultando su verdadero linaje, una verdad que podría alterar todo, me paralizó. De pronto, un grito irrumpe. En un instante las gemelas emitieron un destello de luz, haciéndose más fuertes, más brillantes, y yo sentí una conexión extraña y poderosa, como si el destino mismo se aferrara a mí. Quería gritar, resistirme, entender, pero la luz de las gemelas me envolvió. Sin embargo, la sombra de mí misma regresaba cada vez más fuerte, desvaneciéndose en un istmo, desapareciendo. De repente, las llamas iluminaron una figura asombrosa saliendo de entre la oscuridad. Era él, reflejo de quien fui. Pero ahora alguien más estaba detrás de mí, en caminos no recorridos. Un pensamiento se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si todo lo que sabías es solo una faceta de una historia aún más profunda? Un silencio abrumador se apoderó del clérigo, y la respuesta comenzaba a tomar forma, como una tormenta que se aproxima. El caos de la selva parecía contener la respiración. Todo se volvía cada vez más incierto. Mi historia y la de las gemelas estaban a punto de entrelazarse de maneras que nunca había imaginado.
Y justo cuando todas las esperanzas parecían perderse en esa verdad oculta, algo feroz surgió desde el fondo de mi alma. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. ¿Era el final o un nuevo comienzo? Una vibración sorprendida cruzó mi cuerpo, y el eco de lo que estaba por venir resonó en mi corazón. ¿Qué implicaciones tenía eso para mí y para todos los que amaba? ¿Podría arriesgarlo todo por una verdad que me había sido negada? La selva respiraba, el fuego rugía, y el destino esperaba. El tiempo se detuvo. La sombra de mi hermana se alzaba entre nosotros, y la tensión en el aire era eléctrica. Las llamas danzaban cerca, iluminando su rostro, donde el miedo y la determinación se entremezclaban. Nunca creí que volvería a verla, y aquí estaba, de pie frente al enemigo. «Clara, las gemelas son más que un mito», gritó, su voz resonando en la oscuridad. El empresario retrocedió un paso, con los ojos llenos de desesperación. Un rayo de esperanza destelló. Quizá, solo quizá, podríamos salir de esta. Las llamas estaban tan cerca que el calor comenzaba a ser insoportable. «¡Mamá, las gemelas!», grité, sintiendo como el miedo me oprimía el pecho. No podía dejar que el pasado me atrapara de nuevo. No iba a permitir que las sombras destruyeran lo que tanto amaba. «Detente», le grité al empresario. «Ellas no son un objeto de tu codicia». La ira me impulsaba. Las gemelas levantaron sus manos, su energía verde brillando intensamente, como si la selva respondiera a su llamado. Pero justo cuando la situación parecía cambiar, la sombra de mí misma apareció de nuevo, deslizando su sonrisa cínica en la oscuridad. «Clara, ¿puedes realmente salvarlas?». El eco de su voz retumbaba en mi mente. El fuego, el peligro, todo parecía convertirse en un borrón de sensaciones. «Eso es lo que tú piensas, pero ¿qué pasa con tu sangre? ¿No lo ves? Todo está conectado». En ese instante, recuerdos perdidos comenzaron a fluir como una ola. Historias que mi madre contaba sobre las traiciones del pasado. Secretos de nuestra familia. Mi corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?», pregunté, confundida. Sus ojos, oscuros como la noche, brillaron con un fulgor perturbador. «Alguien debe llevar el peso de la verdad, Clara. Y tú, mi querida, no puedes escapar de ello». De repente, un grito desgarrador retumbó en la selva. Era la voz de mi madre. «Clara, no confíes en ella». El tiempo se congeló. Mi mirada se desvió hacia ella. Y allí estaba, atada a un árbol, una especie de sombra oscura, envolviendo bíblicamente su cuerpo. No podía ser. ¿Ella estaba bajo el control de la oscuridad? Mi madre siempre había sido fuerte, y ahora estaba al borde de la desesperación. «Tu madre guardó un secreto, Clara. Era el precio por protegerte». Y en ese momento, la revelación llegó como un golpe inesperado. Mi madre había ocultado algo que nunca debió estar oculto. Las gemelas, aún brillando, estaban a mi lado, pero la confusión se convirtió en una tormenta en mi interior. ¿Cómo era posible esto? ¿Qué otro legado había en nuestra familia? «No, no puede ser verdad», grité, mientras sentía que el suelo comenzaba a temblar. Las llamas arremetieron a nuestro alrededor, una serpiente insaciable que devoraba nuestro refugio. Pero algo aún más aterrador sucedió. La sombra de mí misma se alzó y con un gesto desató una ola de energía oscura. El aire crujió como si la realidad estuviera a punto de rasgarse. «Aquí la verdad, Clara. Todo lo que has conocido es un espejismo». Con un parpadeo, transformó el escenario. Las llamas desaparecieron, y en su lugar se formó un claro etéreo donde solo estábamos nosotros. Allí vi a mi madre, a las gemelas y a esa versión oscura de mí misma, que ahora iluminaba el claro como un maelstrom de sombras y destellos. Este es el lugar donde la leyenda habita, donde el destino de su familia se fragua en antiguas promesas. El empresario retrocedió, pero la sombra lanzó risas burlonas. «Tus raíces son más profundas de lo que imaginas, pequeña Clara. Eres parte de un legado. La selva no es solo un hogar, es tu origen». Mientras hablaba, un brillo fulgurante emergió del pecho de las gemelas y se unió con el mío, creando un vínculo ardiente. Sin embargo,
Aceptar esto viene con un precio. No aceptes las mentiras que trae, gritó mi madre, pero su voz se desdibujó. La sombra de mí misma se acercó, y el pavor me atravesó como un rayo. ¿Vas a dejar que ella te defina? El poder es tuyo para tomar. Todo lo que te han enseñado ha sido un juego, pero tú eres la jugadora. Una pregunta retumbó en mi cabeza. ¿Quién era realmente yo? Las respuestas estaban ahí, brillando como las llamas que ya no estaban. Realmente quería saber. En ese instante de quiebre, el tiempo se detuvo, y la confusión me ahogó. Solo había una forma de averiguarlo. ¿Qué pasará? Mientras susurraba esas palabras, las gemelas extendieron sus manos hacia mí, su luz verde brillando con más fuerza que nunca. Elige, Clara. Pero ten cuidado. La decisión que tomes define no solo tu futuro, sino el de todos los que amas. El aire se tornó denso. Una sensación de urgencia me envolvió. Tenía que decidir. Pero el eco de una voz familiar resonó como un trueno. «Elijo ser libre», grité, sintiendo la energía burbujear en mi interior. Entonces, un destello desgarrador iluminó el claro, y en ese estallido de luz, la oscuridad se tornó más fuerte. Y ahí, en medio de ese caos, ocurrió algo insólito. La figura de mi madre se desvaneció, y en su lugar, el rostro de la figura oscura se transformó, revelando a la mujer que siempre había sido. ¿Era posible que estuviese muerta? El impacto de ese descubrimiento me golpeó, dejando un vacío helado en mi corazón. Las gemelas gritaron: «Clara, no andes por ese camino». Pero ya era demasiado tarde. Miré hacia la sombra de mí misma. En sus ojos vi una verdad devastadora, y por un momento entendí que mi verdadero legado venía no solo de la luz, sino de la oscuridad. El caos se desató de nuevo, y el tiempo volvió a fluir con toda su fuerza. ¿Qué estaba por venir? ¿El pasado se convertiría en mi cadena o en mi espada? El destino aún acechaba, y todo lo que había creído se marchitaba como el fuego, dejándome con más preguntas que respuestas. La tensión sobre nosotros era palpable, como un fuego que crepitaba a punto de estallar. La sombra de mi propia imagen se acercó, y las llamas ardían cerca, girando como un monstruo hambriento. «Eres parte de esto, Clara», susurró su voz, un eco de mis propios miedos. Mi mente luchaba. Las gemelas extendieron sus manos, su luz verde brillando más intensamente, creando una esfera de esperanza en medio de la oscuridad. «Clara, ven», gritó mi madre, atrapada, pero su figura comenzaba a desvanecerse en la bruma del claro. Su rostro estaba lleno de temor. Debía decidir rápido. Luché contra el terror. No podía perder a mi madre de nuevo. En medio de este caos, la sombra sonrió. «Tu madre es la clave». «Pero, ¿qué pasaría si te dijera que no es solo eso?» Sus palabras giraron en mi mente, llenándola de inquietud. «¿Qué quieres decir?», pregunté mientras las llamas crecían, devorando todo a su paso. La selva parecía contener la respiración. La figura oscura se acercó y en un parpadeo hizo un gesto. La oscuridad se espesó y el aire se volvió denso, casi irrespirable. «La verdad, Clara, es que la oscuridad también es parte de ti. La esencia de tu linaje está en cada génesis de temor». Sus ojos, con un brillo perturbador, se posaron en mí. «¿Lo ves? La maldición es tu herencia». Un escalofrío me recorrió. Mi madre había tratado de mantenerme a salvo, y ahora la sombra comenzaba a borrarse. En un instante, me vi empujada a un abismo de revelaciones. La realidad se partió como si el tejido del tiempo y el espacio se rasgara. Mi madre y la sombra eran la misma. «No, no, no», grité. Mis manos temblaban. La conexión entre ellas se desenredaba como un hilo desgastado. Mi madre, envuelta en la oscuridad. Sus ojos verdes reflejaban el mismo poder que poseían las gemelas. Un grito desgarrador surgió de mis labios, mientras todo se desmoronaba ante mis ojos. «Eres una guardiana», exclamé, tomando conciencia del papel que había tenido, del sacrificio que había hecho para mantenernos a salvo. Pero esa revelación trajo consigo una nueva pregunta. ¿Por qué había mantenido esto en secreto?
Las gemelas gritaron. Al unísono, una oleada de energía nos envolvió, sacudiendo el claro. El destino se ha desencadenado, resonó su voz. La sombra se retorció, y mis pies se aferraron al suelo. La verdad relativa de la que me habían hablado se tornaba tangible. El empresario, horrorizado, miró cómo el brillo de las gemelas comenzaba a transformar el horror en luz. «No pueden hacer esto», gritó, pero su voz se desvaneció bajo esa luz verde que ahora parecía reclamar el claro como su hogar. Este poder ancestral estaba en mí, en mi madre, en cada fibra de nuestro linaje. Pero el horror no terminó allí. En un giro inesperado, un torrente de murmullos se alzó entre las sombras, y figuras comenzaron a surgir, emergiendo del bosque. Eran los ancestros. Con cada paso, el pasado cobró vida, revelando una red de traiciones y secretos ocultos. Un eco de reconocimiento resonó en los ojos de mi madre, como si todo estuviera por ser revelado. Lo que tú creías era verdad, Clara, pero lo que no sabías era el costo. Las figuras no solo eran ancestros, eran testigos de un pacto oscuro que había marcado a nuestra familia. El aire tembló con el peso de sus palabras, y mientras observaba, un profundo horror se instalaba en mí. Mi visión se llenó con la imagen de mi madre, enfrentada a aquellas sombras familiares, y una pregunta resurgió. ¿Había estado ella atrapada en un ciclo de sombras, incapaz de liberarse? «No puedes escapar de lo que eres», se escuchó entre los murmullos. Era un mantra repetido, y de repente algo se iluminó en mi mente. Las sombras se agolpaban, pero el instante se convirtió en un jicuri de desespero. «Debo tomar la decisión», pensé. Entonces, en un clímax ahogado, una verdad ensordecedora emergió. No solo seríamos tocadas por la luz, sino que también éramos guardianas de la oscuridad. La pregunta se convirtió en eco. ¿Podría aceptar esa dualidad? El tiempo se aceleraba, y como todo parecía colapsar, el silencio se hacía pesado y brutal. No sabía qué significaba todo esto, y el aliento me faltaba. Estaba a punto de descubrir las raíces de mi ser, pero a un costo que nunca imaginé. Y en ese pozo de incertidumbres, un grito irrumpe, desgarrando la atmósfera sombría, que dejó al pueblo en un murmullo expectante y ansioso. La selva guardaba misterios, y el eco de las voces ancestrales resonaba mientras yo me preguntaba, ¿qué haría ahora? La tensión sobre nosotros era palpable, como un fuego que crepitaba a punto de estallar. La sombra de mi propia imagen se acercó, y las llamas ardían cerca, girando como un monstruo hambriento. «Eres parte de esto, Clara», susurró su voz, un eco de mis propios miedos. Mi mente luchaba. Las gemelas extendieron sus manos, su luz verde brillando más intensamente, creando una esfera de esperanza en medio de la oscuridad. «Clara, ven», gritó mi madre, atrapada, pero su figura comenzaba a desvanecerse en la bruma del claro. Su rostro estaba lleno de temor. Debía decidir rápido. Luché contra el terror. No podía perder a mi madre de nuevo. En medio de este caos, la sombra sonrió. «Tu madre es la clave». «¿Pero qué pasaría si te dijera que no es solo eso?» Sus palabras giraron en mi mente, llenándola de inquietud. «¿Qué quieres decir?», pregunté mientras las llamas crecían, devorando todo a su paso. La selva parecía contener la respiración. La figura oscura se acercó, y en un parpadeo hizo un gesto. La oscuridad se espesó, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. «La verdad, Clara, es que la oscuridad también es parte de ti. La esencia de tu linaje está en cada génesis de temor». Sus ojos, con un brillo perturbador, se posaron en mí. «¿Lo ves? La maldición es tu herencia». Un escalofrío me recorrió. Mi madre había tratado de mantenerme a salvo, y ahora la sombra comenzaba a borrarse. En un instante, me vi empujada a un abismo de revelaciones. La realidad se partió como si el tejido del tiempo y el espacio se rasgara. Mi madre y la sombra eran la misma. «No, no, no», grité. Mis manos temblaban. La conexión entre ellas se desenredaba como un hilo desgastado. «Tú no eres mi madre», grité al aire.
pero en su mirada había una tristeza profunda, un reconocimiento de un lazo que nunca había querido aceptar. Las gemelas gritaron: «Clara, no andes por ese camino». Pero ya era demasiado tarde. La sombra de mí misma lanzó una risa burlona. «Arriesgar tu vida por una mentira es más que estúpido. Tu madre no es quien dice ser». La luz de las gemelas comenzaba a desvanecerse, y las llamas crepitantes parecían reírse de nosotros. «Eres tú quien está en deuda, Clara. Eres su salvadora y su destrucción». El aire en la selva se volvió espeso, condensando en un silencio inquietante. Un grito desgarrador resonó a través del claro. Era el eco de un odio profundo, un lamento que atravesó las almas de todos los presentes. Era el empresario, pero ahora su locura se intensificaba. «Esto no se acaba aquí. No dejaré que ninguna de ustedes escape». En ese momento, un aluvión de sombras surgió desde el suelo, formando figuras indistintas que rodearon al empresario. Pero no era él quien centraba mi atención, era mi madre. La vi contorcerse, atrapada en la lucha entre la luz y la oscuridad. Su propia esencia se desvanecía, y entre las llamas y las sombras, su rostro reflejaba una angustia inhumana. «Clara, debes decidir rápido. Esta es tu oportunidad», gritó, pero su voz se ahogó en el rugido de los vientos. Con cada segundo que pasaba, el horror crecía. Una corriente oscura comenzó a arrastrar todo a su paso. La tierra temblaba, el cielo se oscurecía. «¿Qué harás, Clara? Recuerda que puedes volver atrás», insistió la sombra de mí misma, con una mueca desafiante. Finalmente comprendí. Todo había sido un juego, un último intento de manipularme. En un destello, vi a las gemelas alzar sus manos, canalizando la energía que emanaba de su ser. «Elige, Clara», gritaron. «No hay vuelta atrás. La verdad ya está hecha. Y tu decisión ahora cambiará todo». Las llamas crepitaban y el aire se tornó más pesado. Con el corazón latiendo en mis oídos, supe que la respuesta estaba en mí. Pero justo cuando iba a abrir la boca, un chillido desgarrador rompió la atmósfera de tensión. Era el grito de una traición, y sentí cómo el suelo temblaba bajo mis pies. El empresario rabioso había lanzado una antorcha ardiendo hacia la selva. No vi lo que pasó a continuación. Solo sentí cómo el calor explotaba en un mar de fuego. Todo comenzó a desmoronarse a mi alrededor. En ese instante vi un rostro emergiendo del fuego descontrolado. El rostro de mi hermana perdida. «Clara», gritó con un grito que resonó en mis huesos, y en ese momento todo cambió. Mientras las llamas la envolvían, su esencia brilló de negra a dorada, y el aire se llenó con un aroma de flores y humo. La sombra de mí misma se transformó, torciéndose en una figura familiar y aterradora. «No hay retorno, Clara. Te mostraré un camino que está más allá de la luz y la oscuridad». Y de repente, todo lo que había creído, toda la historia, todo el linaje se transformó. La selva quedó en un silencio abrumador, y en un instante, supe que había cometido un error imperdonable. La verdadera batalla apenas comenzaba. Pero, ¿quién era realmente mi hermana? ¿Qué secretos de la oscuridad había revelado? Y lo más inquietante de todo, ¿qué haría yo ahora? Las llamas rugían a nuestro alrededor, un monstruo devorador que amenazaba con consumirnos a todos. En medio del caos, la sombra de mí misma se acercó, su risa burlona resonando en mi mente. ¿De verdad piensas que podrás cambiar tu destino? Eres parte de esto, Clara. Desde el principio. Desesperada, miré a las gemelas, que alzaban sus manos con determinación. Su luz verde brillaba como un faro en la tormenta, y me di cuenta de que era el momento de actuar. «No dejaré que eso me defina», grité, sintiendo que una luz interna comenzaba a surgir en mí. La esencia de mi linaje, el amor por mi madre y la conexión con las gemelas, fluía por mis venas. Todo lo que había creído, todo el miedo, ya no importaba. «Juntas podemos vencerla», exclamé, uniendo mis manos con las de las gemelas. El poder empezó a vibrar y sentí como cada rincón de la selva se unía a nosotros. Las sombras que nos rodeaban comenzaron a temblar, mientras que la luz crecía, enfrentando la oscuridad con toda su fuerza. «No», chilló la sombra,
Su voz se distorsionó en un alarido de furia cuando el calor de nuestra luz la golpeó. La selva resonó. Cada hoja, cada rama, permanecía atenta. Desde el fondo de mi ser canalicé la energía de las guardianas. Y en un estallido de luz, sentí como mi madre se unía a nosotros, una fuerza renovada que no había sentido antes. Tú también eres una guardiana, Clara. Y en ese instante, algo increíble sucedió. Todas las figuras de nuestros ancestros emergieron entre las llamas, formando un círculo a nuestro alrededor. Sus ojos reflejaban orgullo y determinación, como si estuvieran allí para guiarnos. La sombra retrocedió, horrorizada ante la unión de quienes habíamos sido y quienes éramos. «Este legado es nuestro», grité con firmeza, y la luz se intensificó aún más, empujando al monstruo hacia atrás. Las llamas comenzaron a apagarse, devueltas a su lugar por la fuerza de nuestra unión. «Esto no se acaba aquí», gritó el empresario, su rostro descompuesto por el temor. Pero era demasiado tarde. Con un último destello de luz, la sombra de mí misma se desvaneció, llevándose consigo toda la oscuridad que había tratado de arrastrarme. Silencio. La selva dejó de temblar. La luna brilló sobre nosotros, reflejando la victoria en nuestros rostros. Miré a las gemelas, a mi madre, y sentí una paz que nunca había conocido. «Lo hicimos», murmuré, con lágrimas de alivio corriendo por mis mejillas. Habíamos roto el ciclo, salvado las vidas y reclamado nuestro destino. «Siempre seremos guardianas», dijeron las gemelas, con una sonrisa brillante en sus ojos. Regresamos al pueblo, donde la gente nos recibió con aplausos. Las historias que contaríamos siempre vivirían, y la selva se convertiría en un símbolo de esperanza. La conexión que experimentamos, el amor compartido, todo cambiaría nuestras vidas para siempre. «Clara, el legado está vivo en ti», susurró mi madre, abrazándome, «y siempre necesitará cuidadores». Pero mientras la alegría llenaba el aire, una sombra permaneció en mi mente. ¿Qué otros secretos de nuestra historia quedaban por descubrir? Aunque había vencido a la oscuridad, sabía que las raíces estaban más profundas de lo que imaginaba. Así fue como enfrenté mi destino, y de una batalla nacía un nuevo camino. La selva guardaba más de una historia, esperando que las guardianas sigamos protegiendo y amando. Si quieres ser parte de esta increíble historia, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Así que pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.